Bueno, ahora les hablaremos de la del tema número 3 de la unidad 2, variación e intervalos de predicción. Un intervalo de predicción es una estimación del intervalo de un valor predicho de y. Una estimación del intervalo de un parámetro suele denominarse intervalo de confianza, mientras que la estimación del intervalo de una variable se conoce como intervalo de predicción. El desarrollo de un intervalo de predicción requiere una medida de dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. La desviación sin explicar o residuo es la distancia vertical entre un punto muestral y la recta de regresión. El error estándar de la estimación es la medida colectiva de la dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. Y el error estándar de estimación, denotado como SE, es una medida de la diferencia o distancias entre los valores muestrales observados de y los valores predichos que se obtienen por medio de la ecuación de regresión. Bueno, pasemos a lo que es el problema número 5. Ejemplo 5. Peso y consumo de combustible en autos de carretera. Se realizó un estudio donde se obtuvieron datos pareados de los pesos en libras de 32 automóviles y sus cantidades de consumo de combustible en carretera en unidades de millón por galón. Primero, determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. Segundo, ¿existe evidencia suficiente para sostener la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de los automóviles y las cantidades de combustible que consumen en carretera? 3. ¿Qué porcentaje de variación total del consumo de combustibles en carretera puede explicarse por la correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible en la carretera? 4. Si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor del que predice mejor el consumo de combustible en carretera? 5. Para un automóvil que pesa 4.000 libras, identifique la estimación del intervalo de predicción del 95% para el consumo de combustible en carretera. Bueno, una vez que tenemos ya los datos en mitad y las preguntas, pues vamos a mostrárselos. Bueno, aquí ya tenemos la información, tenemos 40 datos de marcas de modelos de marca de autos con modelo y todo, el peso en libras y la cantidad de galones de gasolina que se gasta por carretera milla. Bueno, lo primero que vamos a hacer es irnos a estadísticas. Ok, primeramente, como les dije, estadísticas básicas, y nos vamos a ir a la parte de correlación. Aquí la tenemos y esperamos a que cargue, ¿no? Ok, aquí tenemos, vamos a poner nuestras variables. En este, recuerden, para una correlación no importa el orden, ¿no? Ponemos lo que es el peso y carretera milla galón. Observamos que esté al 95% y le damos a aceptar. Ok, ¿por qué le dimos correlación si el tema es variaciones, ¿no? Les voy a mostrar el problema primeramente. Ok, aquí el ejercicio 5, el primer problema que nos da es determinar el valor del coeficiente de correlación lineal, y el segundo, ¿existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de los automóviles y la cantidad de combustible que consumen en carretera? Bueno, esto lo vamos a resolver con justamente estos datos. De esta forma, estadísticas básicas, correlación. Bueno, aquí como resultado nos dio una correlación de menos 0.806, nos dio una correlación negativa. ¿Qué quiere decir una correlación negativa? Bueno, que si una de sus variables aumenta, la otra variable disminuye. En este caso, podemos contestar la pregunta que nos hizo, sí hay una correlación entre el peso
libra de los carros con los galones de gasolina por carretera milla. Como nos dio una correlación negativa, estamos diciendo que entre más peso tengan los carros, más galones por carretera milla consume. Ok, con esto contestamos las dos preguntas, ¿no? La primera pregunta pues es menos 0.806 y ¿existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación? Sí, sí la hay. Y ahora sí pasaríamos a lo que es la tercera pregunta. ¿Qué porcentaje de variación total del consumo de combustibles en carretera puede explicarse por la correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible de carretera? ¿Ok? Para eso nos vamos a ir a estadísticas, regresión, otra vez regresión, y a ajustar modelo de regresión. Y así ahorita nos aparecerán los datos. Bueno, como les recordé hace un momento, ¿no? Cuando no tenemos un nivel de significancia ya definido, siempre le ponemos el 95%. Bueno, esto es porque si el valor de P es menor a 0.5, tenemos la evidencia de que el supuesto que se está planteando en este problema, podemos rechazarlo y aceptar nuestra hipótesis nula. Perdón, nuestra hipótesis alternativa. Bueno, aquí tenemos nuestra ecuación de regresión, que vendría siendo 50.50 menos 0.005869 por el peso libra. Aquí tenemos aquí tenemos nuestro valor del coeficiente 2.86, el valor del coeficiente 50.50, que lo podemos ver aquí en la ecuación. Tenemos el valor de la test student de 17.66 y un valor de P de 0. Bueno, en este ejercicio nuestra hipótesis nula plantearía que el valor de correlación es igual a 0. Pero como nuestro valor de P es menor a 0.05, ya que nos dio 0.00, bueno, ha de haber más decimales más al fondo, pero aquí nos muestra solo 3. Podemos decir que se rechaza la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa. Esto quiere decir que sí, que sí existe una correlación entre el peso libra y los litros de gasolina por millas por carretera. Bueno, si nos regresamos poquito al problema, aquí tenemos la tercera pregunta. ¿Qué porcentaje de variación total del consumo de combustible en carretera puede explicarse por la correlación y el consumo de carretera? Bueno, esto nos lo da en este punto. Aquí tenemos lo que es nuestra desviación, 2.1949, nuestra R cuadrada, que es 65.02%, y nuestra R cuadrada ajustada, 63.83%, y nuestra R cuadrada de predicción, que nos da 60.96%. Bueno, la respuesta a la tercera pregunta sería esta. El porcentaje que tenemos explicado, se podría decir, sería el 63.86%. Luego nos iríamos a las cuarta y quinta pregunta. Pero antes de ello, les voy a mostrar aquí lo que nos dio en los datos de la varianza y la gráfica, obviamente, la que hicimos de 4 en 1, ¿no? Bueno, aquí tenemos el ajuste de cuadrados, el peso en libra, el error. También tenemos el valor de F y el valor de P, ¿no? El valor
valor de F nos da 55.77 y pues el valor de P 0.000. Ahora voy a mostrarles la gráfica. Bueno, aquí tenemos la gráfica de residuos, tenemos la gráfica de probabilidad normal, tenemos la contra el orden, ¿no? Ahora sí, vamos a continuar con las últimas dos preguntas. Muy bien, para ello tenemos que irnos a estadísticas, regresión, y vamos a ponerle en el apartado de predecir. Ok, esto porque si nos regresamos poquito al problema, aquí nos está haciendo la cuarta pregunta. Si un automóvil pesa 4000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera? Y para un automóvil de 4000 libras, identifique la estimación del intervalo de predicción del 95% para el consumo de combustible en carretera. Bueno, vamos a ir otra vez a Minitab. Y como lo teníamos, ¿no? Aquí vamos a poner el peso en libras, que serían los 4000. Y le vamos a dar a aceptar, no le vamos a volver a nada, ya tiene un nivel de confianza del 95%. De igual forma, si no lo tiene, nos vamos a ir en opciones y se lo podemos poner, ¿no? Le damos a aceptar, y esperamos a que cargue, ¿no? Ok, aquí está, una vez cargado. Bueno, la cuarta pregunta, perdón, decía que cuál era el mejor para predecir, ¿no? Pues aquí tenemos el dato, ¿no? El del 95%, esta vendría siendo pues la mejor predicción, ¿no? Con esta contestaríamos las dos preguntas, ¿no? Esta sería la mejor predicción. Y para la quinta pregunta, ¿cuáles son los intervalos? Pues serían estos, ¿no? 22.4314 y 31.6336. Bueno, podemos ya concluir el ejercicio. Pues contestamos las 5 preguntas. Si había suficiente información para corroborar que sí hay una relación correlativamente negativa entre el peso libra de los carros con la gasolina que se gasta por carretera milla, y fue de menos 0.806. También vimos que el porcentaje de probabilidad era de 68.36, y pues los intervalos de predicción, pues aquí los teníamos, ¿no? Fueron lo último. Y eso sería todo por este ejercicio. Hola, ¿qué tal? Por problemas técnicos ya no pudimos seguir grabando en la aplicación de Minitab. Entonces todos los demás ejercicios que quedaron restantes se van a explicar mediante capturas. Ejercicio número 6. Estructura y peso de hombres. Suponga que tiene valores variados que consisten en la estatura en pulgadas y los pesos en libra, de 40 hombres elegidos al azar. 1. Determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. 2. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre las estaturas de los hombres a su peso? 3. ¿Qué porcentaje de variación total del peso en los hombres puede explicarse por la correlación lineal entre la estatura y el peso? 4. Si un hombre mide 7 pulgadas, ¿cuál es el valor que predice mejor el peso en libras? 5. Para un hombre que mide 70 pulgadas, identifique la estimación del intervalo de predicción del 95% para el peso en libras. Bueno, primeramente nos iríamos a Minitab,
abriríamos el icono de estadísticas, estadísticas básicas, y nos iríamos a la casilla de correlación. Una vez hecho esto, nos aparecerá este recuadro. En él tenemos que poner las variables de peso y estatura en pulgadas. Una vez hecho esto, le vamos a dar aceptar y nos va a salir esta gráfica de matriz de estatura de pulgada y peso libras, donde nos muestra los puntos de cada uno, ¿no? Y nos da como resultado 0.522. Esto quiere decir que sí hay una correlación entre el peso y la estatura del hombre. Bueno, en esta parte le tenemos que dar estadísticas, regresión, regresión y ajustar modelo de regresión. ¿Esto para qué? Para que nos dé esta pestaña de aquí, ¿no? Una vez que nos abra esta pestaña, vamos a colocar los datos que sería estatura en pulgadas y en predictores continuos, peso libras. Le damos a aceptar y nos va a dar estos datos. Ecuación de regresión. La ecuación de regresión es 58.00 más 0.0599 por peso libra. Con esto contestaríamos la tercera pregunta que nos dice cuál es la ecuación de regresión. Es esta. Coeficientes. El coeficiente es 58.00, que es el mismo que nos viene dando aquí en la ecuación de regresión. El error del coeficiente es 2.77. El valor de la t-student es de 20.95 y el valor de p es 0.000. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa. La hipótesis nula planteaba que no había correlación entre el peso y la estatura, pero dado que el valor P nos dio 0.000, podemos rechazar esa hipótesis y aceptar la alternativa, la cual dice que sí hay correlación. El resumen del modelo. La desviación nos da 2.60, la R cuadrada nos da 27.27 y la R cuadrada ajustada nos da 25.36. Bueno, para la cuarta pregunta, que es el porcentaje predictivo que podemos, o más bien dicho, el porcentaje que representa la estatura entre el peso, es el 25.36%. Tenemos aquí el análisis de varianza y aquí el ajuste diagnóstico por observaciones poco comunes. Esto quiere decir que hay 3 observaciones que son poco comunes, que las veremos un poquito más adelante. Bueno, una vez que tenemos esto, nos vamos a ir a estadísticas, regresión y nos vamos a ir a la casilla de predecir. Eso nos va a dar este recuadro en el cual vamos a poner respuesta peso libra y vamos a poner 70, que es para la estatura en pulgadas, para la pregunta número 4 y 5, ¿no? Bueno, más bien dicho la 5, ¿no? Que nos pide el intervalo para una persona, el intervalo del peso para una persona que mide 70 pulgadas. Bueno, aquí tenemos el ajuste 180.131, el error del ajuste 4.11 y pues los parámetros serían 133.337 y 226.926. Bueno, para hacerlo de otra manera, nos iríamos al asistente, regresión, y nos iríamos al de regresión simple. Una vez que ponemos eso, pues nos aparecen las gráficas. La primera es la de regresión. Existe una relación entre X y Y, dado que nos dio un valor de P de menos de 0.001. Sí, la respuesta es que sí hay una relación entre la estatura y el peso libra, estadísticamente significativa. El porcentaje de variación explicado por el modelo es de 27.27, que fue el que vimos más atrás. Y la correlación entre Y y X, pues como vimos,
más atrás del video, es que sí hay una correlación positiva, ya que nos da 0.522. Entonces quiere decir, la correlación es positiva, indica que cuando el peso aumenta, la estatura también. Luego aquí tenemos nuestra gráfica ajustada, donde aquí nos muestra los 3 puntos que nos marcaban hace un momento. ¿Se acuerdan en la anterior gráfica que era esta? Aquí está en el ajuste y diagnóstico para las observaciones poco comunes. Estos 3 puntos son los que nos están marcando aquí, que vienen siendo 2 residuos grandes y un dato atípico. Y nos quedaría esta, que es la de residuos. Aquí están estos 2 residuos, diferentes modelos. Aquí tenemos nuestra gráfica de predicción. Entre más grande es la estatura, pues igual el peso, ¿no? Bueno, con eso terminaría el ejercicio número 6 y pasaríamos al último tema, que es regresión múltiple. Una ecuación de regresión múltiple expresa una relación lineal entre una variable de respuesta y dos o más variables de predicción x1, x2 hasta x infinito. La forma general de una ecuación de regresión múltiple obtenida a partir de datos muestrales es y' es igual a b0 más b1x1 más b2x2 más b infinito x infinito. Objetivo: usar datos muestrales para calcular una ecuación de regresión múltiple que sirva para poder predecir valores de la variedad de respuesta y. ¿Ok? R cuadrada y R cuadrada ajustada. R cuadrada denota el coeficiente múltiple de determinación, que es una medida de lo bien que se ajusta la ecuación de regresión múltiple a los datos muestrales. Un ajuste perfecto daría como resultado R cuadrada es igual a 1, y un ajuste muy bueno daría por resultado un valor cercano a 1. Un ajuste muy deficiente se relaciona con un valor de R cuadrado cercano a 0. El coeficiente múltiple de determinación R cuadrada tiene una grave desventaja. A mayor número de variables incluidas, se incrementa el R cuadrada. La R cuadrada más grande se obtiene por el simple hecho de incluir todas las variables disponibles. Pero la mejor ecuación de regresión múltiple no necesariamente utiliza todas las variables disponibles. A causa de esta desventaja, la comparación de diferentes ecuaciones de regresión múltiple se logra mejor con el coeficiente ajustado de determinación, que es R cuadrada ajustada, para el número de variables y el tamaño de muestras. Bueno, con eso pasaríamos a lo que es el ejemplo número 7, rendimiento de automóviles. Utilice el siguiente conjunto de datos donde el rendimiento de combustible en carretera en millas por galón sea la variable de respuesta y. Utilice las siguientes variables de predicción: el peso del automóvil, su longitud, el frenado, la cantidad de cilindros y su desplazamiento o capacidad volumétrica o cilíndrica. Preguntas. Determina la mejor ecuación de regresión. 2. ¿Cuál sería el rendimiento de combustible de carretera para un automóvil que pesa 4000 libras, longitud de 195 pulgadas y 142 de frenado, de 6 cilindros y 3.5 de desplazamiento? Utilice solo las variables resultantes en la mejor ecuación de la regresión. 3. ¿Qué característica tendría que tener un automóvil para maximizar el rendimiento del combustible en carretera en la mejor ecuación de regresión? Bueno, primeramente nos vamos a ir a Minitab, vamos a ponerle estadísticas, regresión y ajustar modelo de regresión, en el cual vamos a poner en respuesta la carretera millas por galón. Y en predictorios continuos vamos a poner el peso, longitud, frenado, cilindros y desplazamiento, ya que es lo que nos pide el programa. Aquí está. Todo esto es lo que nos pide el programa. Bueno, una vez que pusimos todos esos datos, le damos a aceptar
y nos va a dar esto, ¿no? Que es la ecuación de regresión. 50.7 menos 0.00450 por el peso libra menos 0.0159 longitud pulgadas menos 0.0022 frenado pies más 0.256 por cilindros menos 0.01 del desplazamiento. Y aquí está, aquí está, como podemos observar. Lo voy a hacer un poquito más grande. La constante del coeficiente 50.7, el error del coeficiente 13.2, el valor de la textura en 3.85 y el valor de P 0.001. Ok, aquí tenemos lo que fueron nuestras variables. Como podemos observar, el FIP nos dio 6.10, 4.64, 1.42, 6.80 y 7.30. Bueno, vamos a ver qué es el FIP. El FIP son los factores de inflamación de varianza. FIP mide en qué medida de la varianza de los coeficientes de regresión ha sido inflada en comparación con el contexto en el que la variable predictora no está linealmente relacionada. El FIP. Cuando el FIP es igual a 1 significa que no están correlacionados. Cuando es menor a 1, cuando 1 es menor al FIP y FIP es menor a 5, están moderadamente correlacionados. Y cuando el FIP es mayor a 5, de 5 a 10, está altamente correlacionado. Si nos regresamos aquí a la tabla, pues podemos ver que todos están correlacionados. Bueno, dado que nuestro valor P, longitud pulgadas, frenos, están demasiado alto, los vamos a quitar y solo vamos a dejar el peso, cilindros y desplazamiento, que esa vendría siendo nuestra mejor ecuación. Ok, iríamos a regresión, predecir, y contestaríamos la pregunta que nos están haciendo aquí, ¿no? ¿Cuál sería el rendimiento de combustible en carretera para un automóvil que pesa 4.000 libras? Solo utilizando las variables resultantes de la mejor ecuación, que ya determinamos que eran el peso, los cilindros y el desplazamiento. Bueno, aquí está, pondríamos el peso 4.000, los cilindros 6 y el desplazamiento 3.5. Bueno, aquí nos dio el resultado, que vendría siendo el ajuste 27.3237. Esa sería la respuesta. Luego tendríamos el error del ajuste 0.621188 y los parámetros, los intervalos, con el nivel de confianza del 95%, 22.62 y 32.02. Bueno, ahora si usamos la ayuda del asistente, nos iríamos asistente, regresión, y nos iríamos aquí. Antes, en el ejercicio pasado nos íbamos a regresión simple, pero dado que no estamos usando solo una variable, tenemos que dar en regresión múltiple. Una vez que le damos regresión múltiple, la variable de respuesta y sería millas por galón y las variables x usaríamos las mismas tres que dijimos que eran ya las variables resultantes para la ecuación perfecta. El peso, el cilindro y el desplazamiento. Le damos aceptar. Y aquí tenemos nuestras gráficas, ¿no? ¿Existe una relación entre y las variables x? Sí, sí hay una relación entre las variables, entre la relación de y las variables x. El porcentaje de variación explicado por el modelo. ¿Ok? El 65.02% se puede explicar de la variación de y a las variables x. Luego tenemos lo que es la gráfica de residuos. Tenemos un residuo grande. Como podemos ver, aquí tenemos los tipos de imágenes que pueden aparecer aquí, ¿no? Tenemos, aquí dice residuos grandes, tenemos uno. Valores poco comunes, no tenemos ninguno. Conglomerados tampoco. Entonces nomás tendríamos un residuo grande. Luego aquí tenemos
el informe de construcción por modelo. Tenemos la secuencia de construcción por modelo, que viene siendo la R cuadrada ajustada. Tenemos la gráfica de línea ajustada por peso, como podemos ver, entre más millas, más peso. Y tenemos efecto incremental de las variables X. Como podemos ver, el que incrementa más es el peso. Y tendríamos también la última gráfica, que es la gráfica de predicción. Esta, entre más peso, pues más galones de gasolina gastamos por carretera milla. Y con eso concluiría el ejercicio número 7. Y pasaríamos al ejercicio 8 y último. Ejercicio 8. Colesterol, hombres. Utilice el siguiente conjunto de datos y determine la mejor ecuación de regresión donde el colesterol sea la variable de respuesta Y. Utilice las siguientes variables de predicción: la edad, la estatura, el peso y el tamaño de la cintura. Determinar la mejor ecuación de regresión. ¿Cuál sería la cantidad de colesterol para un hombre de 40 años que mide 70, pesa 175 libras y su cintura es de 95 centímetros? Utilice solo la variable resultante para la mejor ecuación. Bueno, podemos irnos a Minitab, le vamos a poner estadísticas, regresión y ajustar modelo de regresión. Nos va a aparecer este recuadro. En ese recuadro vamos a poner lo que es la edad, la estatura en pulgadas, peso libra y cintura. Le vamos a dar a aceptar y nos va a dar esta ecuación de regresión, que sería menos 204.0 más 2.566 por estatura pulgadas, menos 0.639 por peso libra, más 1.912 por cintura. El coeficiente, bueno, pues aquí tenemos, ¿no? Nos da un coeficiente de menos 204.0, el error del coeficiente 57.0 y el valor de t menos 3.54. Tenemos un FIB de estatura 1.84, peso libra 8.12 y cintura 6.36. Tenemos también aquí nuestro resumen de modelo. La desviación tenemos 11.2627, R cuadrada 39.63, R cuadrada ajustada 34.60 y R cuadrada predictiva 24.12. Bueno, para usar otra ayuda como el asistente, nos iríamos a asistente, regresión y regresión múltiple. Nos aparecería esto. Y pondríamos en variable de respuesta la edad, y las variables X sería la estatura, el peso y la cintura. Una vez que tenemos esto, le damos a aceptar y nos aparecerá lo que es esta tabla. ¿Existe una relación entre Y y las variables X? Sí, la relación entre Y y las variables X del modelo es estadísticamente significativa, ya que P es menor a 0.10. Luego viene abajo porcentaje de variación explicado por el modelo. Bueno, como podemos ver, el 18.40% se puede explicar de la relación que hay entre la edad a las otras variables X, que viene siendo el peso, la altura y la medida de la cintura. Tenemos aquí nuestra gráfica de residuos. Tenemos dos residuos grandes, ningún dato atípico, y aquí están los puntos señalados, ¿no? Y tenemos nuestra gráfica de predicción. Aquí tenemos la edad, y pues aquí está la Y pronosticada y los intervalos de confianza.